Bendita Web llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Quieres conocer la salud de tu página web? Hazle una auditoría SEO para identificar esos errores que debes corregir. Entra en auditoria-seo.playfulagency.com y obtén tu auditoría SEO completamente gratis. El enlace está en la descripción de este podcast. No dejes de hacerla. Bienvenidos a Bendita Web, el podcast en donde conversamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Hola a todos, yo soy Alejandra da Costa y aquí mi socio súper divertido y activo el día de hoy, José Miguel Reyes. Y yo soy José Miguel Reyes y junto a mí, mi socia Alejandra da Costa. Dada la evolución tecnológica han aparecido términos que quizás todavía nos causan impresión, ¿no? Como Big Data, Cloud Computing, 5G, Industria 4.0 o transformación digital. Y justamente de esto último es que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Sí, mira, mucho se habla de la transformación digital y muchos piensan que se trata únicamente de tecnología, es decir, de adquirir tecnología. Entonces, por ejemplo, se ven casos como personas que compran y montan un CRM o un ERP y buscando que esa sea la solución y termina siendo pues que eso no soluciona absolutamente nada en el negocio porque la transformación digital, aunque no lo crean, tiene que ver con muchas otras cosas. Exacto, así que bueno, te invitamos a quedarte hasta el final de este episodio porque vamos a tener una conversación muy interesante con Karina Taboelle para responder algunas dudas sobre este tema, ¿no? Así mismo, entonces vamos a ponernos en contexto, o sea, sirva este espacio como introducción a la conversación que vamos a tener luego con Karina. Sí. Cuando hablamos de transformación digital, entonces estamos hablando de un proceso que consiste en reorientar una compañía hacia la aplicación y el uso de las distintas tecnologías emergentes. Exacto, entonces este proceso, como mencionamos al inicio, no se trata simplemente de aplicar tecnologías a los distintos departamentos de una empresa o de tu empresa, si nos estás escuchando, ¿no? Se trata de darle un sentido a esa transformación digital en beneficio de tu empresa, ¿ok? Y eso, por tanto, conlleva, digamos, un proceso de cambio cultural, cambio organizacional y al final en cómo aplicar estas nuevas tecnologías a tu empresa, ya sea a un producto, a un servicio, a un departamento en específico o a toda la organización. Sí, en el porqué de hacer transformación digital es porque esto ayuda a tu empresa u organización a seguir el ritmo de las demandas emergentes de tus clientes, es decir, todos vamos teniendo necesidades que están muy casadas con la evolución de la sociedad y de la humanidad, y eso también te ayuda a mantenerte con los ojos puestos en el futuro, porque tienes una mentalidad mucho más abierta a la incorporación de nuevas tecnologías en tu negocio. Y además hará que tu empresa compita mejor en un entorno económico que cambia constantemente, porque esto es un entorno que cada vez más se ve impactado por las tecnologías. Y esa es la razón por la que hoy en día uno concibe el taxi como un medio en el que accedes a través de una aplicación. Exacto. Cuando antes, te parabas y lo llamabas o lo llamabas por teléfono. O lo llamabas por y lo teléfono radiaban para que él llegara. Sí. Bueno, en este caso digamos que la tecnología también impulsa, ¿no?, esa necesidad de la transformación digital, como bien comentas, y respalda esa digitalización de una empresa, ¿no?, o de una organización. Y además, yo creo que también es importante hablar de que no existe una sola aplicación o una sola tecnología que permita, digamos, decir, ya hice transformación digital, ¿no? Sino que existen múltiples procesos clave que tienes que tener en cuenta para poder hacer frente a ese proceso de transformación digital, ¿no? Hablemos sobre algunos que es lo que más uno escucha cuando investiga sobre transformación digital. Exacto. Uno de ellos es computing o cloud computing, o computación en la nube. Sí. Que es, o información en la nube, como todo el mundo le llama, ¿no? O sea, que esto tiene que ver, o esto no tiene que ver, esto le otorga a la organización un acceso más rápido
al software que necesita, Exacto. porque no tiene la limitante de que tiene que ser instalado en tu computadora o en tu servidor. Te da acceso a nuevas funcionalidades y actualizaciones, cosa que no pasa con muchos de las aplicaciones que son instaladas localmente, porque tienes que básicamente hacer el proceso o dependiendo del tipo de tecnología, pero mayormente tienes que hacer el proceso tú de manera manual, y además te permite almacenar datos, y esto hace que tu proceso de trabajo sea muchísimo más ágil que el proceso de trabajo en donde hay un montón de archivos que están distribuidos en las computadoras de todas las personas. Exactamente, Que ¿no? Y están. además yo creo que o al menos la ventaja que yo veo es que tú puedes acceder a esa información desde cualquier lugar, ¿no? Sí, total. O sea, no es necesario, ojo, entendiendo que hay información que es sensible, que debería estar respaldada bajo algunos estándares o digamos, procesos de seguridad, pero sí que tú puedes acceder a una información y no necesariamente tengas que trasladarte a la oficina, encender tu computadora, porque ahí es donde tienes el archivo. Al menos para mí eso es una ventaja súper, Sí. súper importante, ¿no? El segundo proceso se refiere a la tecnología de la información. Y esto no es más que, digamos, el proceso que proporciona a las empresas diferentes herramientas que le van a ayudar a hacer más rentable su negocio, ya sea porque les permite llevar un mejor registro de las actividades que hacen sus colaboradores o porque les ayuda a optimizar distintos procesos dentro de la misma organización. Bien. El tercero sería las plataformas móviles, que permiten que el trabajo se realice donde sea y cuando sea. Y esto hay muchos negocios en donde en cadenas de suministro, por ejemplo, el uso de dispositivos móviles ha ayudado muchísimo en la Totalmente. facilidad de Exacto. realizar el trabajo, pero bueno, hay de todo, pues. El cuarto sería Machine Learning y tecnologías de inteligencia artificial. Estas brindan a las empresas conocimiento para tomar decisiones más precisas sobre ventas, marketing, desarrollo de productos y de otras áreas estratégicas para las cuales estén desarrolladas, ¿no? Vale, muy bien. Otras tecnologías que impulsan la transformación digital son el blockchain, la realidad aumentada o realidad virtual. De esas dos ya hemos hablado en este podcast. Sí. Y las redes sociales, que es la que básicamente todo el mundo Utiliza. el primer paso, Sí. básicamente. E Internet de las cosas, que también tiene que ver con la conectividad de dispositivos de hardware, ¿ok? Una Exacto. nevera conectada, un carro conectado a Internet, Una lavadora conectada. etcétera, Exacto. etcétera. Sí. Ahora, yo creo que es importante, José, también que mencionemos, ¿no? Ya aquí dimos como esta intro, cómo un empresario o una persona que nos está oyendo podría implementar estas tecnologías en su empresa. Claro que sí. Esta y otras preguntas las vamos a responder junto a nuestra invitada del día de hoy, que es Karina Tahuelle. Karina Tahuelle es consultora de negocios, especialista en transformación digital y además es directora de experto y desarrolladora de negocios en Concap Investment Bank. Karina, bienvenida. Hola Karina, Un gracias placer. por darnos este espacio y reunirte con nosotros hoy para este episodio. Encantada de estar aquí con ustedes, encantada de poder compartir. Además, escucho el podcast y me parece maravilloso lo que están haciendo, así que Ajá, un muy gusto bien. de verdad que me acompañen, que me Gracias. hayan invitado. Yo soy fiel seguidora de ustedes. Primero Muy porque los bien. considero amigos y después porque me parece maravilloso lo que hacen. Eso es así. Qué bueno. Bueno, esa es la intención, ¿no? De todo esto que hacemos. Eso es. Así que muchísimas gracias, Karina. Comencemos entonces, Karina. La primera pregunta que te tenemos es, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿cómo podemos entender qué es la transformación digital? A ver, a mí me parece maravilloso empezar desde aquí porque es una de los grandes pesos que se le pone a esta palabra. Yo siempre creo que nosotros estamos acostumbrados a poner de moda las cosas y cuando Sí. las ponemos de moda, la gente empieza como a entrar en una euforia de que necesito entender lo que está pasando detrás de un concepto que parece tan complejo. Y la verdad es que la transformación digital es un proceso que viene transitando la humanidad desde el inicio específicamente del Internet. ¿Y por qué el Internet? Porque es esa, llamemos obligatoriedad al cambio que está relacionada con la data, con la información y la conectividad que genera el tener esa data. Entonces, la transformación digital es básicamente el proceso que yo creo que incluso como seres humanos debemos de vivir o transitar
para cambiar los paradigmas que están asociados a lo que hacemos o cómo nos comportamos, muy estrictamente relacionado a lo hiperconectados que hoy nos encontramos y a los beneficios que podemos obtener hoy de la tecnología, ¿no? Del Internet. De hecho, nosotros dividimos transformación digital, para hacerlo un poco más entendida, en una palabra con nombre y apellido. La transformación está asociada al ser, a la persona, al individuo, ¿sí? A ese proceso de cambio de pensamiento, de actitudes, de aptitudes, de comportamientos, de hábitos. Y lo digital es una acción que está referida a la tecnología, es decir, toda la data o la información que nosotros podamos recibir de la tecnología es una acción. Y la junta de esa unión de estas palabras de la transformación digital o del ser, que está asociado a el hacer y el transformarte a través de los beneficios y de los hábitos que genera el estar tan conectado y tan cercano a la data. Mira, Cari, yo quería saber cuál es la peor interpretación de ese concepto, es decir, ¿qué no es transformación digital? Salir corriendo a comprar una cantidad de computadoras y celulares móviles, ponerte a inventar a comprar o adquirir las licencias de todos los softwares que se te ocurran, tener una cuenta de Instagram, de Facebook o de Twitter, creer que tu negocio es un negocio digital o que tu negocio pasa a ser un negocio digital porque ahora tienes una página web, porque ahora tienes redes sociales, porque ahora haces videos en YouTube, porque todo el mundo trabaja en remoto, desde su casa. Esos son los no de la transformación digital. Y si tú hablaras de buenas prácticas en proceso de transformación digital, es decir, un proceso coherente de transformación digital, ¿a qué se parecería? Hay una literatura que no es tan aplicable porque como seres humanos a veces los procesos que son tan largos y estratégicos nos genera mucha ansiedad, y la transformación digital es un proceso continuo, eterno, y me refiero a eterno es que a medida que la tecnología sigue avanzando, nosotros como individuos y las empresas vamos a tener que seguirnos transformando. Por tanto, no hay un cierre de la transformación digital. O sea, no es un proceso que tú dices como empresa comienzo hoy y termino en 3 años, ¿no? Entonces, la literatura, digamos, te dice que el proceso de transformación digital empieza por los individuos, por el equipo. Primero, por los líderes de una organización que entienden el porqué de esto, por qué se van a empezar a vincular con la tecnología y cuáles van a ser los beneficios para incorporar tecnología dentro de su modelo de negocio, dentro de sus procesos, dentro de sus canales de comercialización, dentro de su operativa o en las áreas, y justamente dónde vas a implementar tecnología, porque no es lo mismo cuando la transformación viene desde el modelo de negocio y eres una empresa de taxi y pasas a ser un Uber, cuando eres una empresa de taxis y utilizas la tecnología para gestionar procesos internos, pero no te conviertes en un Uber. Entonces, si seguimos la literatura, lo primero es entender el porqué, el para qué de la transformación digital, y eso tiene que venir desde quien preside o dirige la organización. Esas razones tienen que escalar o bajar al resto de la organización y tienes que vincular al equipo para que no tengas detractores de la transformación digital y para que los vincules, porque además normalmente son los equipos los que entienden y manejan mejor las necesidades que hay, tanto dentro de la organización como clientes internos como fuera de la organización. Luego de eso, lo primero es cómo la tecnología y este proceso de transformación entra a la organización desde el modelo de negocio, ¿sí? Cómo va a impactar en tu propuesta de valor, cuáles van a ser, cómo va, si te cambia o te redefine algún segmento del mercado, si impacta en tu estructura de costos, si genera nuevos flujos de ingresos,
si te incentiva a incorporar nuevos aliados, que obviamente sí, la respuesta es prácticamente sí a todo, y de ahí sigues o continúas el proceso de implementación o de llevar esta transformación con el equipo interno y externo que te pueda apoyar según el plan que sea de transformación digital. Y lo último de todo este eslabón es desarrollar o implementar la tecnología. Entonces, por eso te digo que a veces es un proceso como complejo y que la literatura no necesariamente tiene que ver con lo que sí pasa. Y es que muchas veces implementamos procesos de transformación digital en acciones paralelas. Empiezas a mirar un poco el modelo de negocio, buscas que tengas acciones tempranas o ganancias tempranas para que el equipo se sienta motivado. En el mismo proceso vas generando formaciones en competencias digitales para el equipo, y vas como incorporando todo esto en pasos como pequeños para que la gente vaya entendiendo el por qué, sobre todo si tienes un perfil de equipo bastante senior y no tan nativos digitales, y la gente pueda entender por qué. Y también para que tu cliente, si no está acostumbrado a esta oferta, pueda aceptarlo. Claro, y ver también el valor que tiene, ¿no? Todo el esfuerzo que eso conlleva. Sí, yo creo que pudiéramos decir entonces que la transformación digital no es aplicar tecnologías, sino que hay que darle un sentido, ¿no? a esas actividades que vamos a estar haciendo o a esos procesos, ¿no? Y que se convierta en un beneficio para la empresa. Pero también yo creo que escuchándote entiendo que hay que implementar o que se refiere a un cambio cultural, a un cambio organizacional para que se pueda adoptar, ¿no? Correctamente, porque si no terminas como haciendo muchas cosas, así como tú dijiste, sales corriendo a comprar unos equipos o a comprar unos teléfonos, sí, o a comprar un montón de herramientas y aplicaciones, pero si no están pensadas a nivel estratégico termina siendo como cualquier cosa, una tarea más que no tiene sentido dentro de la empresa, ¿no? A ver, lo que te va a pasar es que te voy a poner un ejemplo o un par de ejemplos bastante claros. Hace unos años tuve la conversación en un congreso con una persona que genera muy buen ingreso a través de una empresa de parking, y básicamente él tenía una de las empresas más grandes de parking de los Emiratos Árabes, y él decidió implementar un proceso de transformación digital, comprar tecnología, desarrollar una aplicación con el objetivo de agilizar la atención del cliente a través de una aplicación móvil de parte de los parqueros. Y se gastó una millonada en desarrollar una aplicación móvil para que el parquero recibiera el carro, escaneara la placa, le mandara un código al cliente, ta. Al final de todo el proceso, cuando hicieron las implementaciones y tal, y empezaron a ver que no tenían movimientos en la aplicación, que nadie registraba nada, y van al campo, digamos, a la calle a preguntar por qué, los parqueros le dicen, mira, es que a mí se me hace mucho más fácil escribir el número de la placa en un papelito y pegarlo a la llave y colocarlo y darle un papelito será menos el proceso, al cliente. Claro. No entiendo la tecnología, no tengo buena conexión, y entonces estos son carros, no sé, Lamborghinis, cosas así, tú no vas a hacer esperar al cliente mientras yo me conecto, no tengo el teléfono para leer la tecnología, yo soy un parquero. Entonces, se gastó una cantidad de millones y nunca se le consultó al que iba a utilizar la tecnología, al beneficiario de la tecnología, ni al cliente, ni al parquero, cómo la podías implementar, si de verdad tu visión estaba asociada a su beneficio. Y por supuesto, en ese mismo sentido tampoco lo vieron desde el modelo de negocio, pensaron que eso iba a optimizar, digamos, a ser un beneficio para los parqueros, pero tampoco estaba generando un retorno o mayores beneficios económicos a la empresa. Entonces, claro, fue una cantidad de dinero. Imagínate cuánto puede ser desarrollar una aplicación para una aplicación móvil en los Emiratos Árabes, y tuviste que embolsillar el proyecto y volver a hacer de nuevo. Y no utilizarlo porque claro, no estaba aportando. Claro, algo que tiene la tecnología es que a veces no es tan flexible en su desarrollo, y no es como que tú puedes
agarrar un borrador y borrar una parte del código o redirigirlo y hacerlo. O sea, muchas veces te sale, es mucho más eficiente y más rápido hacerlo desde cero. Claro, Eso es un caso donde tú entiendes o donde te das cuenta que es que la tecnología no es el valor, es la respuesta, es la solución, es lo que te va a ayudar a ser más eficiente tu objetivo o a cumplir tu objetivo con mayor alcance, a menor costo, eh, generando probablemente muchas ventajas competitivas dentro de tu mercado, pero no es el valor y no es lo exacto. primero o donde tienes que acercarte, al contrario, es probablemente, de hecho yo me atrevo a asegurar que es el último eslabón de la cadena. Ok, en este punto, Karina, entonces, ¿por qué se necesita hacer una transformación digital en una empresa? Porque estamos viviendo un momento en donde la tecnología es totalmente avasallante, donde la tecnología está disrumpiendo, está cambiando los modelos, están cambiando los paradigmas. Un ejemplo, lo que hablábamos al iniciar esta conversación, como antes las empresas tenían espacios físicos para 50, 100 empleados, 20, lo que fuese, y ahora todo el mundo está en remoto y el punto no está en lo que la empresa quiere, es que hay un cambio de paradigma detrás de los empleados. Y como ese cambio que uso como ejemplo simple, está otra cantidad, la eficiencia en las compras a través del móvil, la consulta en referencia a la presencia digital, cómo tú defines si un proveedor es bueno o es malo. Y bueno, ustedes saben mucho más que yo de eso, dependiendo de su posicionamiento en Internet, si me das confianza o no me das confianza, dependiendo de lo bueno o lo mala que sea tu página web. Entonces, es el mercado el que te está obligando como empresa a transformarte, entendiendo directamente desde la empresa. Recuérdense que estamos conviviendo como organizaciones con 5 generaciones distintas, y de estas 5 generaciones, una vivió vivió el nacimiento del Internet a una edad avanzada de su desarrollo profesional, y son quienes dirigen hoy las organizaciones. Otras, como nosotros, la vimos a mitad de nuestra vida, por tanto la mitad de nuestra vida hemos sido digitales. Pasamos de que tu despertador fuese el despertador típico que teníamos al lado de Normal la al cama teléfono. a que sea el teléfono. Es un ejemplo O el tonto, pero es reloj. que así O ha el reloj, cambiado. exacto. Exactamente, así ha cambiado nuestra metodología, o nuestro estilo de vida, perdón. Y todas las generaciones que van después de nosotros, los Z, la generación T y los que están naciendo, son nativos totalmente digitales. Yo no sé si Sí, ya ustedes vienen con alguna eso vez le han... incorporado en su ADN. Es el típico cuento que tú le entregas un dispositivo móvil a un niño de 2 años que no sabe leer, escribir, no sabe nada, pero su acción intuitiva es tratar de mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo. Y Claro. si haces Exacto. O lo hacer mismo con Zoom, un o libro, sea, ya eso viene ahí. Sí, total. exactamente. Entonces, la transformación digital hace, sí, además el COVID ayudó mucho a este proceso. Y la transformación digital hace 10 años, cuando hablábamos de esto, la gente, bueno, pero ¿para qué? Que la tecnología, que además estamos muy acostumbrados a ver la tecnología como un gasto y no la inversión, y lo vemos como un gasto porque nos acostumbramos a invertir, a gastar primero en tecnología y después ver cómo la aplicábamos al negocio, y por tanto de una vez va a salir súper mal, Claro. y perdiste un poco de dinero. Pero la tecnología es una inversión porque es una herramienta en la que tú estás poniendo dinero con la estrategia firme de que eso va a ser mucho más eficiente tu negocio, y por tanto o vas a ganar por reducción de costo o por ampliar tu mercado o por abrir nuevas líneas de negocio, entre otras opciones. Entonces, Mira, hace 10 años lo podías evaluar, ahora ya no. Ya no es que si quieres estar dentro del internet o tener presencia digital, y ni hablemos de temas de metaverso y mucho más. si tú pudieras hacer un top de aspectos importantes, o sea, como para que la gente se lleve, mira, transformación digital es importante por estas 3 razones o por estas 4 razones, ¿cuáles serían? Wow, buena pregunta. Te diría que primero, porque no es opcional, la verdad.
O sea, no es una opción. Ahí, digamos, hay una frase que dice que para los siguientes años van a haber dos tipos de empresas. Aquellas que se hayan logrado transformar digitalmente y aquellas que ya no son empresas. Entonces, lo que te quiere decir esto es que la importancia está asociada otra vez a que es una exigencia del cliente, e incluso, y cuando me refiero al cliente, me refiero, valga la redundancia, al cliente externo y al talento interno de la organización. Como les decía, la relevancia está en porque es una obligatoriedad, porque el mundo se va a seguir transformando, la tecnología va a seguir avanzando cada vez muchísimo más y por tanto eso va a obligar a la transformación digital. Y de ahí yo partiría a decirte que es porque es un proceso complejo, pero que tiene 100% de beneficios. Es decir, dependiendo de cómo tú entres a la estrategia digital, bien genera beneficios económicos, como les decía antes, porque reduces costos o porque generas nuevos métodos de ingreso, porque te permite estar mucho más concentrado, mucho más cercano y tener una escucha activa mucho más clara con tu cliente. Entonces, un beneficio de la transformación digital es que tú construyes con el cliente o co-construyes con el cliente. Ya no planteas tú una solución a ver si el mercado la aprueba o la acepta, es que tú vas con el mercado y con tu cliente y vas construyendo de la mano, y eso solo te lo permite la digitalización, porque estás conservando, estás obteniendo una data que tú de la data la transformas a información y de información a conocimiento, y ese seguimiento del hilo se convierte en decisiones estratégicas de la organización. Entonces, eso, digamos, no es una obligatoriedad, es un beneficio en términos de negocios, digamos, si lo queremos ver relacionado con números, en eficiencia, en recoste, sí, en reducción de costo, en ampliación de mercado, y porque te ayuda a estar mucho más cerca de tu cliente y construir sobre sus necesidades. Buenísimo. Si estamos hablando ahora de una pequeña empresa, ¿es viable realizar una transformación digital? Por más pequeñita que seas y por más digamos, en la primera etapa, ¿no? En que se encuentre su emprendimiento, su empresa, pues, como tal. Es mucho más viable que incluso para una corporación. Y la razón es que tienes una maquinaria menos pesada que menos movilizar. Personas, ¿no? La consulta es de menos gente, tienes menos procesos burocráticos, digamos. Normalmente en las pequeñas empresas hay 2 o 3 escalones de toma de decisión, me refiero, coordinador, gerente y presidente. En la corporación no. Total. En la corporación tienes que pasar por una cantidad de procesos, y después cuando llega el presidente lo tiene que presentar a un board, y en ese mismo proceso vas sumando opiniones, vas restando opiniones y vas haciendo como una mezcla de cosas. Hay muchos departamentos involucrados, ¿no? Muchas actividades, muchos procesos que a lo mejor para cambiar uno tienes que tomar en cuenta otra gran cantidad de, digamos, de departamentos que a lo mejor se pueden ver afectados o no por ese cambio que tú hagas, ¿no? Yo creo que está mucho más relacionado a la toma de decisión, en el sentido de quién aprueba el proceso y tal, porque las transformaciones digitales no son, a pesar de que de forma estratégica son transversales, no se implementan de la misma manera en todos los departamentos. Entonces tú puedes empezar a hacer procesos de transformación digital desde el departamento de mercadeo, que son usualmente los que promueven la transformación digital dentro de la organización. Bien el mercadeo, o bien si eres una empresa con departamento de tecnología. Esos son los departamentos que son los drivers de entrada para la transformación digital regularmente dentro de una organización. Y tú como pyme eres mucho más ágil, tienes mucho menos procesos, tienes mucho menos, y me refiero a procesos en esto que te les comentando, en la toma de decisiones, o sea, es mucho menos burocrático, y el ponerse de acuerdo
y el estar en contacto con el cliente, o sea, es mucho más fácil para ustedes que son una empresa que por ahora son todavía pequeñas, pero que pueden manejar que, no sé, estoy tratando de buscar una empresa. Mucho más grande, Nestlé o no sé, Un una Deloitte, marca mucho más grande. una cosa así que, Ok, o sea, vale. es como frenar un camión. Exacto. Es Mira, mucho más fácil Karina, otra frenar un carro. pregunta, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál es la principal barrera que has conseguido, que has podido ver para lograr esa transformación digital La en gente, empresas? O sea, ¿cuál es? la gente. Y ahí yo te diría que tengas en mente también empresas pequeñas, ¿no? Sí. O sea, digamos, porque barreras, digamos, en compañías grandes, quizás incluso has mencionado durante el proceso de la entrevista, pero imaginarnos qué te dicen las personas con las cuales has trabajado en organizaciones más pequeñas. La respuesta en empresas grandes o en empresas pequeñas es la misma, es la gente. He trabajado con bancos en procesos de transformación digital y he trabajado con empresas de 15, 20 personas y el proceso es exactamente lo mismo. Tomen en consideración que el tomador de decisiones hoy, digamos, por, normalmente dentro de una empresa es una persona que no es nativa digitalmente, que la tecnología entiende que es algo bueno y que es algo necesario, pero todavía no cuesta. sabe. Exacto, no estoy entendiendo cómo es este cuento de darle la vuelta. Y si yo tengo 20 años haciendo esta es una premisa súper clara en pymes o mi pyme. Yo tengo 20 años haciendo lo mismo y me va bien porque yo ahora tengo que meter tecnología, sea cual sea la tecnología. Lo hemos escuchado, ¿no? Sí, muchas veces. Esa es la barrera principal de la transformación digital, porque como les digo, el paso principal de la transformación digital es el cambio de paradigma, es el entender que tú necesitas cambiar tu manera de pensar y entender cómo la tecnología es una herramienta de valor para tu poder hacer el paso, ¿sabes? Es como dar el testón, son detractores. Lo que pasa mucho en las organizaciones pequeñas es que la transformación digital viene de los departamentos más, llamemos, nativos digitales, más millennials, es decir, personas de un poco más jóvenes, menores a 35 años, que están dentro del departamento de mercadeo, de tecnología, que tienen algún vínculo más claro con la tecnología, y son ellos los que tratan de impulsar la transformación digital hacia arriba. O que son empresas que están pasando por cambios generacionales de dirección. El abuelo se retira, el papá se está retirando, y viene el hijo, viene el nieto, y quiere transformar a la organización, pero como estoy haciendo ese proceso, el papá o el abuelo es el que le dice al hijo, pero nosotros tenemos 20 años haciendo esto igual y nos va súper bien y tal. Digamos, todavía sigue siendo la persona que toma las decisiones, ¿no? Sí, sigue siendo el dueño, sigue siendo el fundador, sigue teniendo respeto, autoridad, aunque el otro tenga la bandana de presidente, de nuevo CEO, como tú quieras, sigue estando esa figura de respeto a la que tú no quieres, digamos, contradecir. Entonces, otra vez, la barrera en todos los sentidos es la gente. Yo tengo un caso de un banco que decidió comenzar un proceso de transformación. A ver, es un banco bastante digitalizado, pero en esta dinámica de conectarse mejor con su cliente, comenzamos a hacer un software. Digamos que esto no fue un proceso de transformación digital, pero estábamos desarrollando software y estuvimos casi 2 años trabajando el sistema y cuando ya teníamos el sistema completo, nos sentaron en la mesa con el resto de los departamentos. Arquitectura, calidad, atención al cliente, legal, todo lo que se les pudiera ocurrir. Y todo el mundo echó para atrás el proyecto. O sea, todos, unánimemente, todos los departamentos echaron para atrás el proyecto. ¿Por qué? Porque no se les incluyó, porque no se les consultó cuáles eran sus necesidades, cómo se manejaba esto. Entonces, sigue siendo la gente el punto de inicio o también puede ser el punto de cierre de una transformación digital. Bueno, José, esto que está comentando Karina, de hecho me recuerda, digamos, lo que nos sucedió hace unos meses con uno de nuestros clientes, ¿no?
desarrollamos una plataforma que iba a permitir hacer pago de sus productos a través de una plataforma digital. La página ya estaba lista, o sea, esta pasarela de pago ya estaba lista. Y cuando fuimos a hacer pruebas, involucraron al departamento de administración. O sea, todo mal, porque habían cosas que no se habían contemplado. Involucraron en ese momento a las unidades que tenían cada uno de esos productos, que tampoco los habían involucrado inicialmente. A pesar de que nosotros, digamos, impulsamos eso, ¿no? Necesitamos reunirnos con las personas o los departamentos internos encargados. No, tranquilos. Cuando llegamos con el proyecto, echaron para atrás el proyecto porque habían cosas que no se habían contemplado, que no se habían tomado en cuenta en la venta de esos productos o servicios porque son procesos internos de cada unidad. Y terminamos como 3 meses más haciéndole cambios a la plataforma para poderla adaptar, ¿no? Entonces yo creo que sí es súper importante que toda la empresa esté involucrada en este proceso, ¿no? Y no que sea algo típico como el ejemplo que nos pusiste de Dubái, ¿no? De esta aplicación. De me voy a poner a desarrollar y después le cuento y la comparto con el resto, porque ahí creo que todo puede salir mal, ¿no? Además, tomen en consideración que las organizaciones hoy son cada vez más transversales. Por tanto, ya esa toma de decisión o ese trabajo de legal solo con legal, recursos humanos solo con recursos humanos, que era mucho más fuerte en las estructuras anteriores, con mucho más verticales, ya no se está dando ahora. Y otra vez, la tecnología es transversal. Entonces, si era una plataforma de pago, vale, yo entiendo que como plataforma de pago tu intención es atender al cliente, digamos, darle una herramienta, claro, pero es que no estás tomando en consideración a la gente legal que tiene una cantidad de características que te debe de permitir. En el caso de nosotros del banco, por ejemplo, una de las cosas que nos enteramos era que por temas de Sudeban y todo esto, nosotros no podíamos alojar data. Entonces nosotros teníamos que desarrollar la tecnología para alojarla en los servidores del banco. Y los servidores del banco manejan un tipo de tecnología muy específica por el tipo de seguridad. Distinta, claro. Y era como, me tengo que desarrollar la plataforma completa. Entonces, para no tener que desarrollar la plataforma completa, lo que se hizo fue eliminar, digamos, módulos de la aplicación que nos permitiese manejar data sin manejar datos sensibles y no tener que, porque si no nos obligaban a codear completamente la plataforma. Y es lo que tú dices, o sea, es la gente. La transformación digital es la gente. La tecnología siempre va a responder a lo que tú necesitas. O sea, la tecnología no te va a decir, bueno, pero es que si tú lo quieres azul, pero yo te lo voy a dar verde. No. La tecnología te va a decir, tú lo quieres azul lo vas a tener. Entonces Exacto, lo que tienes que saber es que lo necesitas azul para poder implementar correctamente esa transformación digital y hacer valer esa tecnología que vas a implementar, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido el esfuerzo que vas a hacer con esto. Y ahí Karina, entiendes la tecnología como un gasto y no como una inversión. Exactamente. Vale, Karina, mira, en el caso de esos primeros pasos, ¿no? Porque claramente estos últimos ejemplos nos hablan sobre cómo haber empezado al revés, ¿ok? Y habías mencionado previamente cómo iniciar el proceso de transformación digital. Y entonces aquí quiero pedirte algo similar a lo que te pedí cuando hablábamos sobre importancia, ¿no? Es decir, ¿cuál es el top de primeros pasos? Es decir, ¿por dónde se arranca? ¿Dónde tiene que empezar nuestro buyer si nos está escuchando y dice, yo estoy dispuesto a hacer transformación digital en mi empresa? Sí, exacto. Soy pequeñito, me va a ir va a ser más rápido, está mejor porque escuché la pregunta anterior. Entonces, ¿cuáles serían, esas primeras acciones, sí, exacto, ¿no? primeros pasos que debería para ejecutar? Normalmente el primer paso es la alerta que te da a aquel miembro del equipo que está o bien en la vanguardia o bien más conectado con el cliente y entiende que el cliente está pidiendo algo. Entonces, el primer paso es entender la necesidad que está detrás de este proceso. ¿Para qué y por qué tú te vas a transformar? Digamos, quitémosle este peso de transformación para que no se vea
como tan amplio y tan extenso y enfoquémonos como, bueno, porque yo voy a hacer algún ajuste o voy a mejorar algún proceso de lo que yo hago dentro de una empresa. ¿Qué es lo que me está pidiendo el cliente o qué me está pidiendo el talento de la organización, de la pyme para yo poderme transformar? Eso es importante, o sea, o para yo poder implementar lo que sea que vaya a implementar y cómo lo vaya a implementar. Una vez que tú entiendes el por qué, yo lo primero que hago es siempre ver qué está haciendo la competencia en referencia a esto. Y no porque te vayas a copiar, sino que yo creo que la competencia siempre es un elemento más de inspiración que de esta competencia férrea de quítate tú para ponerme yo, ¿no? Es si ellos lo están haciendo Sí. bien, ¿qué puedo aplicar yo? Eh, para también Y cómo hacerlo mejorarlo bien incluso, ¿no? o incluso mejor de lo que están haciendo ellos. Y sentarme con el equipo, sentarme con las personas que vayan a ser parte de esto y escuchar lo que tiene que decir, sobre todo si estás como en un nivel de toma de decisión, si eres el dueño de la empresa, si eres el gerente, escucha a tu equipo porque al final son ellos los que tienen mucho más claro el tacto y el proceso del cliente. Y después de hacer todo eso, digamos que ya tú tienes muy claro, yo plantearía un pequeño mapa de ruta. Y aquí nosotros en Experto Sí. hemos implementado procesos de transformación digital desde el producto y no desde la empresa. Y esto lo hemos hecho porque nos permite ser, por eso les decía al principio de toda la conversación que la literatura dice, pero a veces no es así. Hacer la transformación digital desde el producto nos ha permitido atajar victorias tempranas. Y en equipos conservadores nos permite ir de la mano con el equipo para que ellos vayan viendo el beneficio de implementar la tecnología, que es a lo que con lo que normalmente no están de acuerdo, y cómo los beneficia en lo que ellos hacen para entonces hacer este proceso. Y Es ganar confianza, ¿no? claro, y en este sentido tú Empiezan a lo que creer en haces el es, proceso, ¿no? sí, diseñas un mapa, digamos, un poco de la empresa sobre la base de la necesidad y dices, bueno, si mi necesidad es esta, ¿quiénes son los actores de mi empresa que están asociados a esta necesidad? Y digamos, ¿cómo yo puedo, no necesito cubrir la necesidad completa, pero al menos mejorar un poquito una parte de esa necesidad? Y empiezas a pensar en cómo la mejoras, en lápiz y papel, y cómo la mejora y a quién vas a incluir. Y si ya tú tienes un producto o un servicio asociado que pueda estar asociado a esa necesidad, otra vez empiezas a bocetear cómo mejoras ese producto. Utilizas la competencia como referencia y utilizas otras referencias del mercado de productos que puedan ser sustitutos a lo que tú enseñas y vas tomando ideas y después te volteas a un especialista en tecnología y le dices, ok, ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer con tecnología que me permite obtener una victoria temprana para mi cliente o para mi talento y que yo no tenga equipo como retroactor y cómo yo los voy a integrar? Nosotros hemos hecho procesos de transformación digital con empresas consultoras y digamos, entendimos cuál era una de sus grandes necesidades. Por ejemplo, en este caso, se lo digo, el equipo es un equipo muy senior y por tanto su hora hombre es muy costoso. Necesitábamos reducir la cantidad de horas hombre para poder ampliar el mercado porque no todo el mundo tenía la capacidad de pagar ese equipo senior que ellos estaban ofreciendo. Y nos enfocamos entonces en ese producto porque era para ellos su caballito de Troya, era como el producto más importante. Y empezamos a segmentar actividad por actividad y empezamos a bocetear, ok, ¿cómo lo hacen ustedes hoy? Ah, bueno, nosotros llamamos al cliente y le decimos así y le hacemos allá y no sé qué más. Una vez que tenemos descrito todo el producto o el servicio, nos fuimos a una metodología que nosotros llamamos el carro automático. Ustedes saben que dependiendo del automático que sea el carro, el carro puede manejarse solo o depende 100% de ti. Y nosotros hacíamos más o menos eso. Empezamos a investigar cuáles eran las tecnologías que nos podían automatizar la mayor cantidad de procesos y cuáles siempre iban a depender
del equipo. Y jugábamos con eso. Bueno, hay cosas que no puedes, que en una empresa consultora no puedes automatizar, pero si tú necesitabas 100 horas del equipo consultor, puedes reducir a 20. Y el valor de tu servicio es más accesible sin perder la calidad, porque habían procesos como enviarle un correo, hacerle seguimiento, recordarle que no sé qué, que son horas hombre. Entonces, nosotros tenemos esta metodología de pones en un cuadro y te imaginas como una palanca de un auto y dices, ok, arriba es lo más automatizado, abajo es lo menos automatizado, y bueno, y empiezas a analizar. Es un criterio, digamos, como muy de sentido común, de decir qué tanto puedo automatizar esto y qué tanto no, según las tecnologías que están disponibles. Y eso es googlearlo, básicamente. O sea, hay mucha información. Y eso es un poco de también tener etapas dentro del proceso de transformación, ¿no? Porque yo creo que cuando tú hiciste la intervención sobre, vamos a quitarle la palabra transformación a transformación digital para que sea menos abrumadora. Yo pienso que también entender el proceso en etapas o un proceso de transformación desde el producto también ayuda a que sea mucho más fácil digerirlo, ¿no? Lo que va a pasar es que aquellos que hayan vivido procesos de estrategia en las empresas se dan cuenta que tú en la estrategia empiezas a definir objetivos y primero ponerse de acuerdo todos que son objetivos, después defines la estrategia, después defines la táctica, después defines las acciones. Después de todo eso, y que eso te puede tardar dependiendo de la empresa, dependiendo de la toma de decisiones y cómo nos pongamos todos de acuerdo, un tiempo. Después de que esa decisión esté tomada, entonces empiezas a contratar a los outsourcing, empiezas y al final te das cuenta que el proceso de transformación, o mucha gente lo que hace es empieza a meter coaching en las organizaciones como para elevar sus procesos de cambio de paradigma, de que entiendan la tecnología, y estás un año en proceso de transformación digital, que está bien, que no quiero decir que esté mal, pero que está bien, y el equipo dice, Ana, tengo un año en clases, en reuniones y no sé qué, y no le estoy viendo el queso a la tostada. No le estoy viendo el queso a la tostada. Pero desde la otra manera, y desde un espacio muy entendido, tú das un pasito y muestras un beneficio. Y le dices al más detractor, oye, mira, si tú antes, no sé, voy a poner un ejemplo, si tú antes recibías una orden, tenías una fuerza de venta y la fuerza de venta tenía que ir, llenar a mano una solicitud, regresar a su casa, meterlo en un sistema, mandarle un email, no sé qué, yo ahorita te puedo integrar un formulario en una página web. Ese formulario le llega a la persona que le corresponda del almacén, prepara la orden y lo envía. No hicimos mucho proceso de transformación digital, pero yo estoy haciendo el acompañamiento. Mucho más ágil, sí es, ¿no? Y te estoy diciendo, estás entendiendo por qué yo estoy involucrando un formulario, claro. Te estás dando cuenta que yo te estoy reduciendo el costo de la fuerza de venta. Además, algo muy sencillo con la gente que lleva empresa es que si tú le hablas en números, todo el mundo entiende. Y más cuando le dices, ¿vas a ganar más o vas a gastar menos? O sea, si tú resuelves con eso, la tienes ganada. Ahí te quería preguntar, ya cerrando la entrevista, si tuviéramos que hablar sobre qué contemplar para garantizar el éxito. 3 cosas que tú puedas decir, mira, ya sabemos cuál es su importancia, entendemos cuáles son los primeros pasos que tienes que hacer, pero bueno, igual preparándonos para que algo pueda no salir como esperamos. ¿Cuáles son aquellas 3 cosas que tú sientes que son necesarias para garantizar el éxito de un proyecto de transformación digital? Yo creo que es difícil garantizar un proceso de transformación digital porque tiene muchas aristas. Y otra vez, yo no quiero sonar tedioso, pero es que la transformación digital se basa en el ser humano. Por tanto, vamos a tener tanto riesgo asociado al ser humano que es muy difícil de controlar. Pero si tú desde un principio involucras a las personas
y les hace saber Comunicación, ¿no? el por qué y para qué, va a ser mucho más fácil que ellos te acompañen en el camino. Entonces, todo tu equipo tiene que estar informado. Y no te estoy hablando del equipo involucrado en el proceso, estoy hablando de todo el equipo, hasta la señora que hace el café en la mañana, por qué ahora las cosas van a cambiar en la empresa y qué ha visto usted. Comunicarle al equipo lo que está pasando y generar un buen canal de interacción y que se sientan vinculados al proceso de transformación, el más pequeño que sea. No importa si es ponerle un form a una página web o si es transformar un banco. En el mismo sentido, llevar esta comunicación a tu cliente, porque a veces al cliente tú estás entendiendo que tienes que hacer algo que no es lo que está esperando el cliente. O sea, la comunicación es fundamental dentro de todas las áreas de la empresa o dentro de todas las áreas del proceso. Yo creería que el segundo elemento está asociado a la estrategia, que tiene que ver con tener muy claro el porqué de este proceso, para qué de este proceso, cuáles son los beneficios que tú esperas obtener y de esa manera poder planificar en pequeño. No necesitas hacer planes de 5 años, sino planes de un mes, un proyecto pequeño de 2 meses, cosas que tú puedas atender y que puedas verle beneficio temprano para responder al primer punto que estamos hablando de involucrar al equipo. No empezar un proceso porque ahora escuché un podcast en donde Karina dice que todo el mundo tiene que hacer transformación digital. No, o sea, es importante y es, digamos, mandatorio, pero con lógica, pensando, ¿no? O sea, tiene un sentido detrás. Y contratar un buen equipo de desarrollo tecnológico, porque los desarrolladores hablan en un idioma distinto al nuestro y necesitas un personal que entienda el negocio, pero que al mismo tiempo, sí. Exactamente, que entienda el negocio, pero que al mismo tiempo entienda la tecnología. Entonces, esa persona, exactamente, un traductor, esa persona que traduzca y le diga, claro, que escuche el negocio y diga, tú quieres hacer tal cosa, y se voltee y le diga básicamente que hagas un form para la web, y te vuelve y le diga, que tienes tal cosa, ¿sabes? Que haga esta mediación. Y que simplifique procesos también, ¿no? Porque a veces yo siento que la solicitud de un cliente hacia una empresa de servicios puede venir con su necesidad muy análoga y a lo mejor la respuesta de ese programador o esa empresa de servicios, no lo sé, es mucho más compleja porque a veces mea culpa, ¿no? Nosotros tendemos a veces a ser muy complejos en las soluciones cuando pasamos el presupuesto, por decirlo de esa forma, pues. Y que a lo mejor pensamos qué es lo que necesita el cliente, y se resume también a eso mismo, ¿no? A tener comunicación, a entender las necesidades, y yo creo que a seleccionar cuáles son los procesos que realmente valen la pena involucrar y automatizar o modernizar, en fin, ¿no? O sea, y a lo mejor no todo, ¿no? De hecho, Ale, muy probablemente tú, cuando haces estas intervenciones con el cliente, tú dices, nosotros ofrecemos lo que pensamos que él necesita, pero porque tú conoces el alcance de la tecnología y tienes una visión del negocio, no a profundidad, pero digamos en general, y nos pasa a todos que en un momento en el cerebro hace tecnología, negocio, increíble, ¿no? Y ves todas las posibilidades. El tema está en como cuando tú conoces a una persona nueva que llega como enseñando todo y viene así como tú dices, ya, pero me estás abrumando mucha información porque yo no lo estoy entendiendo. Entonces, ahí en la estrategia, ahí por eso tú eres el consultor, por eso tú eres el que tienes dónde medir y te resulta mucho más eficiente a largo plazo. Oye, decirle al cliente, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a presentar esto nos va a tardar un mes, tú en un mes vas a ver cómo nosotros trabajamos, vas a ver la calidad del producto que te estamos ofreciendo, vas a ver cómo nosotros manejamos los proyectos, todos los beneficios que van a ofrecer y el beneficio específico del proyecto o del producto que estés desarrollando, y en el mismo momento le dice, y más adelante conversamos. Una vez que tú tengas esto, conversamos.
Si les resultó todo bien del cliente, está satisfecho, como él ya vio el beneficio, él te va a decir quiero más, lo entendí y quiero más. Y ahora tienes a un aliado. Pero si tú me llegas y me dices, y te vendo esto, y te vendo esto, y te vendo esto, yo lo único que recibo es como una cantidad de colores y una cantidad de cosas y no estoy entendiendo nada, ya va. Y además que en la tecnología se maneja, es como este triángulo del proyecto: a mayor alcance, mayor costo, a menor tiempo, mayor costo. Entonces, bueno, bonito y barato no existe. Claro, Sí. pero si tú me estás diciendo, yo te estoy pidiendo una página web y tú me estás dando un CRM, que no es lo que yo te estoy pidiendo, pero tú sabes qué es lo que yo necesito, pero yo no entiendo que lo necesito. Y me estás diciendo que yo te estoy pidiendo una página web y me estás ofreciendo un CRM que va a costar 10 veces más. Entonces no, me estás dando en donde más me duele, que es el dinero, y además me estás abrumando con una cantidad de información a la que yo no tengo acceso. Entonces no quiere decir no que vas a ustedes... tener capacidad de responder, ¿no? También. Claro, no quiere decir que ustedes estén errados en su percepción del beneficio del cliente, sino que y le pasa a los desarrolladores de tecnología, lo que ellos quieren es vender más y más y más y tecnología, Sí. y entonces te vienen y te dicen, bueno, pero esto lo podemos desarrollar en un código tal, porque a nadie le gusta utilizar librerías, sí, pero me estás encareciendo el producto, me estás alargando los tiempos, estoy jugando con la incertidumbre del cliente, y al final él lo que quiere es que le pongas un botón en la página web. Y tú le estás mandando a desarrollar la página web completa. A eso me refería con el traductor, ¿no? A eso me refería con el traductor, que el proceso de recepción, el poder que este cliente pueda utilizar a una persona que simplifique la solicitud también es sumamente importante para que, bueno, no vayas a meterte en un proyecto de transformación que vaya a ser más de lo que puedes realmente manejar. Creo que ese es el rol del consultor. Y es un rol que está de este lado y no del lado del cliente. Sí. Sí. Cari, ya tenemos que cerrar. Solo quiero que me respondas esto, sí o no. ¿Comprar software listo, sí o no? Sí. Vale, muy bien. Sí, Cari, y muchísimas depende. Gracias. Pero sí. Es que esta conversación da para mucho. Para mucho más y para otro día. Cuando Así quieran. que de repente ahí te decimos para hacer algún en vivo desde la cuenta de Somos Playful, ¿sí? Brutal. Yo encantada. Vale. Cari, muchísimas gracias nuevamente, Karina Tabuelle, por habernos acompañado en el día de hoy. No te solté, o sea, no te devolví el halago, pero para nosotros también estamos muy pendientes de lo que tú haces y de todo lo que estás trabajando allá en Madrid. Sí. Me encanta. Mira, ¿dónde te pueden conseguir, Cari? Más que emocionada. Aprovecha para decir en dónde puede conseguirte la gente. Más que emocionada de acompañarlos. Estoy de súper en las redes sociales últimamente, pero mi nombre y mi apellido en todas las redes: Tina con K, Taboelle, A, B de Barcelona, O, L, E. Así es mi correo, así son mis redes sociales, mi página web, y bueno, un gusto, un placer y muchísimo éxito para este espacio, y que sigan generando más información, más contenido y más enseñanza para los demás. Ay, chao, gracias Cari, por estar con nosotros, nuevamente. Cari. Besos. Un placer, cuídense. Bien, llegamos al final del podcast, pero antes queremos saber qué inquietudes tienes, qué te gustaría saber, qué opinas de este episodio, y para eso te invitamos a que te conectes con nosotros a través de nuestro canal de Telegram. Somos pocos, pero estamos creciendo y queremos construir esa comunidad juntos. Sí, síguenos en Instagram como @somosplayful para ver contenido sobre marketing digital y tener acceso a todos nuestros canales digitales. No se pierdan el próximo episodio de Bendita Web. Chao.